Mi nombre es Silas. El día que mi vida se partió en dos, no fue cuando enterré a mi hermano, sino cuando encontré a su fantasma acurrucado junto a una hoguera, en las ruinas de la casa que nunca llegó a ser. La encontré a ella, una desconocida que llevaba en los ojos el peso de todas las promesas que el fuego se había llevado. Fue el invierno más largo de mi vida. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. El territorio de Montana, a finales de otoño de 1885, era un lugar donde el silencio pesaba más que la nieve. El viento, afilado como un cuchillo, barría las colinas y arrancaba el último calor de la tierra. Silas cabalgaba con el rostro curtido por el frío, siguiendo el rastro de un puma que llevaba días merodeando su ganado. Sus ojos, cansados de ver demasiado mundo, estaban fijos en las huellas frescas sobre la primera capa de nieve. El rastro no le gustaba. Lo estaba desviando hacia el este, hacia la parcela de Jacob, su hermano. Hacia el esqueleto ennegrecido de la cabaña que se alzaba en la colina como una lápida. Cada vez que sus ojos se posaban en aquellas vigas carbonizadas, sentía el mismo nudo sordo en el estómago, una mezcla de rabia y de un dolor tan profundo que ya no tenía nombre. Era un lugar muerto, un monumento al fracaso de los sueños. Pero aquel día, algo era distinto. Un hilo de humo, fino y casi invisible, ascendía desde el corazón de las ruinas. Se retorcía contra el cielo grisáceo, un pulso de vida donde solo debía haber ceniza y recuerdos. Silas detuvo a su caballo en seco. La desconfianza se apoderó de él, una reacción tan instintiva como respirar. Podría ser un vagabundo, un ladrón, buscando entre los escombros algo de valor que el fuego hubiera perdonado. Echó mano al rifle que descansaba en la montura, su tacto frío y familiar un consuelo en la incertidumbre. Desmontó sin hacer ruido, el crujido de la nieve bajo sus botas el único sonido en kilómetros a la redonda. Avanzó despacio, usando los restos de un corral a medio construir como cobertura, con el arma en alto y la mandíbula apretada. El olor a pino quemado, ya casi un fantasma en el aire, se mezclaba ahora con el aroma inconfundible de la leña ardiendo. Se asomó por el hueco de lo que una vez fue una ventana, y la vio. No era un hombre, era una mujer, o lo que quedaba de una. Estaba acurrucada junto a un fuego precario, tan pequeño que parecía una burla contra el frío implacable. Una manta raída, sucia y llena de agujeros, la cubría a duras penas. Su cabello, oscuro y enmarañado, le caía sobre un rostro demacrado, con los pómulos afilados por el hambre y la piel manchada de hollín. Cerca del fuego, la piel de un conejo se secaba estirada en un bastidor improvisado. Silas se quedó inmóvil, con el aliento suspendido en el aire helado. Su mente, acostumbrada a los peligros de la frontera, no sabía cómo procesar aquella imagen. No era una amenaza. Era algo peor. Una pregunta que no sabía cómo responder. Una complicación que olía a tragedia y a deber. Bajó el rifle lentamente, no por compasión, sino por pura y absoluta perplejidad. Como si hubiera sentido su presencia, la mujer levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron a través del aire gélido. Eran unos ojos oscuros hundidos por el cansancio, pero en el fondo de ellos ardía una chispa fiera, indómita. El miedo cruzó su rostro por un instante, pero fue reemplazado de inmediato por un orgullo desafiante que no encajaba con su fragilidad. Con un movimiento torpe pero decidido, se puso en pie, agarrando un atizador de hierro como si fuera una espada. Se irguió entre los restos carbonizados de la puerta, una figura espectral recortada contra el desolado paisaje nevado. No dijo nada. No hacía falta. Su postura, la forma en que levantó la barbilla, lo decía todo. Había sobrevivido a los lobos, al hambre y a la soledad, y no iba a dejarse intimidar por el primer hombre que el destino ponía en su camino. Para Silas, fue como ver a un fantasma reclamando un hogar que ya no existía. El fantasma de la esposa de su hermano. Aquella mujer, el Ara, se convirtió en un eco constante en la cabaña de Silas. Un eco de todo lo que había perdido, y de lo que nunca llegó a ser. Su presencia silenciosa removía las cenizas de un pasado que él había intentado sepultar bajo capas de trabajo y soledad. Silas no siempre había sido ese hombre de pocas palabras y mirada dura. Hubo un tiempo, antes de que el oeste y la vida le curtieran el alma, en que sus manos no solo sabían de rifles y riendas, sino también de la calidez de otras manos.
Creció en una pequeña granja en el este, un lugar verde y húmedo, donde los problemas eran del tamaño de una mala cosecha, o una sequía de verano, no de la inmensidad vacía de Montana. Allí, el mundo era más pequeño, más predecible, y la esperanza era algo que se podía sembrar y ver crecer. Su hermano pequeño, Jacob, era el sol de aquel mundo. Mientras Silas tenía los pies firmemente plantados en la tierra, Jacob tenía la cabeza en las nubes. Era el que veía figuras en las formaciones nubosas, el que creía en las historias de tesoros escondidos, y el que soñaba con un futuro brillante más allá de los campos de su padre. Silas, mayor y más pragmático, se convirtió en su protector natural. Recogía las herramientas que Jacob olvidaba, le cubría las espaldas cuando sus ensoñaciones le metían en líos y escuchaba, con una mezcla de escepticismo y cariño, sus planes grandiosos. El vínculo entre ellos era tácito, forjado en el trabajo compartido y en la silenciosa promesa de que, mientras estuvieran juntos, uno sostendría al otro. La decisión de marchar al oeste fue de Jacob, por supuesto. Había leído panfletos que hablaban de tierras vastas, de oportunidades ilimitadas, de un lugar donde un hombre podía construir su propio reino con sus propias manos. Silas, que por aquel entonces ya había visto demasiado mundo, no compartía su optimismo. Pero vio en los ojos de su hermano una llama que no quería extinguir. Así que dejó atrás la familiaridad de su hogar no por buscar su propio sueño, sino para asegurarse de que el de Jacob no se hiciera pedazos. Se convirtió, una vez más, en el ancla de su hermano, el guardián de una esperanza que él mismo ya no sentía con tanta fuerza, pero que estaba dispuesto a defender con su vida. La guerra de secesión le había robado a Silas esa fe ciega. Se alistó en el ejército de la Unión con el deber grabado a fuego, pero regresó con el alma llena de cicatrices invisibles. Vio a hombres buenos cometer actos terribles y a hombres malos morir como héroes. Vio la fragilidad de la vida y la facilidad con la que los ideales se convertían en barro y sangre. La guerra no le hizo más fuerte, sino más silencioso. Le enseñó a desconfiar de las palabras grandilocuentes y a valorar la simple y cruda supervivencia. Cuando volvió, trajo consigo el olor a pólvora en la memoria, y una quietud en la mirada que asustaba a quienes le habían conocido antes. El muchacho que se fue a luchar nunca regresó del todo de aquellos campos de batalla. Pero incluso en esa penumbra, hubo un resquicio de luz. Se llamaba Sarah. La conoció en una feria del condado, un año después de volver de la guerra. Ella no se asustó de su silencio. Al contrario, pareció entenderlo. Tenía una risa suave que llenaba los huecos que las palabras de Silas dejaban, y unas manos que sabían tanto de amasar pan como de calmar a un caballo asustado. No hubo grandes declaraciones ni promesas bajo la luna. Su amor se construyó a base de gestos pequeños y cotidianos. Ella dejándole un plato de estofado caliente en la mesa, él reparando la valla del jardín sin que ella se lo pidiera. Fue un amor tranquilo, funcional, como dos piezas de un engranaje que encajan a la perfección sin hacer ruido. Juntos construyeron una vida modesta en una pequeña parcela, no muy lejos de la granja familiar. Silas levantó la casa con sus propias manos, y Sarah la convirtió en un hogar. Por primera vez desde la guerra, él sintió que el silencio de su casa no era de vacío sino de paz. A veces, por la noche, se quedaba mirándola mientras dormía, y un miedo helado le recorría la espalda. El miedo a perder aquello, a que esa frágil burbuja de calidez se rompiera. Había aprendido de la forma más dura que la felicidad era un bien prestado, y siempre temió el día en que tuviera que devolverla. Era un hombre que amaba con la intensidad de quien sabe que todo puede terminar en un instante. Y terminó. Una fiebre, traída por un invierno húmedo y cruel, se la llevó en menos de una semana. Silas luchó contra la enfermedad con la misma fiereza con la que había luchado en la guerra, pero esta vez, el enemigo era invisible e implacable. Se sentó a su lado, impotente, sosteniendo su mano mientras la vida se le escapaba como arena entre los dedos. Su muerte no fue un estruendo sino un apagón. La luz de la casa se extinguió, y el silencio volvió a ser sinónimo de vacío. Enterró a Sarah en la colina que daba a su pequeña granja, y con ella, enterró la parte de sí mismo que aún sabía cómo amar abiertamente, sin el escudo del recelo y el dolor. Fue entonces cuando Jacob, con su optimismo a prueba de balas, decidió que era el momento de marchar a Montana. Vio el estado de su hermano y pensó que un nuevo horizonte era la única cura posible. Para Silas la idea de empezar de nuevo era un insulto al recuerdo de Sarah, pero la alternativa era hundirse en el fango de su dolor. Así que aceptó. La llegada a Montana fue como un bautismo de fuego y hielo. La tierra era dura, el viento implacable y la soledad, inmensa. Pero le dio a Silas un propósito.
canalizar su dolor en trabajo físico, en sudor, en la construcción de algo tangible. Y, sobre todo, en proteger el sueño de Jacob, la última llama de esperanza que le quedaba a su familia. Trabajaron codo con codo en la cabaña de la colina. Silas, con su experiencia, dirigía la construcción, mientras Jacob, con su energía inagotable, hacía el trabajo de dos hombres. Fue durante esos meses cuando usaron por última vez el martillo con las iniciales de su padre grabadas en el mango. Cada viga que colocaban, cada clavo que hundían en la madera, era un acto de fe. Silas no lo admitiría nunca, pero en el sonido rítmico de los martillos y en el olor a pino recién cortado, encontró una especie de paz. Era la última vez que recordaba haber sentido algo parecido a la felicidad, una camaradería simple y honesta, bajo el vasto cielo de Montana. Cuando Jacob le habló de la novia por correspondencia, Silas sintió una punzada de desconfianza. Le parecía una locura, una apuesta demasiado alta en un mundo que no perdonaba los errores. ¿Cómo se podía confiar el futuro a unas cuantas cartas y una fotografía? Veía en el entusiasmo de su hermano la misma ingenuidad que le había caracterizado siempre. Una fe en la bondad de los extraños que a Silas le parecía peligrosa. Le advirtió que tuviera cuidado, que las promesas escritas en papel se las llevaba el viento. Pero Jacob estaba enamorado de la idea de Elara, de la familia que construirían en esa casa que se alzaba como un monumento a sus sueños. Ahora con Elara viviendo bajo su techo, cada gesto de ella era un recordatorio de esa conversación. Era el fantasma de la felicidad de su hermano, una promesa rota que caminaba por su casa. Ocupaba el espacio que una vez fue de Sara, pero no era Sara. Era el legado de Jacob, una responsabilidad que le había caído del cielo como una piedra. La forma en que ella remendaba la ropa con una habilidad silenciosa, le recordaba a su esposa. Pero la tristeza en sus ojos reflejaba la pérdida de su hermano. Era una contradicción viviente, una herida abierta que le obligaba a confrontar dos duelos a la vez. Silas nunca fue hombre de guardar cartas. Para él, las palabras eran efímeras, los hechos, permanentes. Pero recordaba perfectamente las noches en que Jacob le leía fragmentos de las cartas de Elara. La voz de su hermano se llenaba de una emoción que Silas no había oído en años. Hablaba de ella como si ya la conociera, describiendo su valentía al cruzar el océano por un hombre al que solo había visto en una foto. Silas escuchaba en silencio, con el corazón encogido por una mezcla de envidia y temor. Ahora, al ver a esa mujer en persona, entendía la fascinación de su hermano. Había en ella una fuerza silenciosa, una dignidad forjada en la adversidad que no se podía describir en un papel. Su forma de amar siempre había sido a través de actos de cuidado no solicitados. Recordaba haber pasado una noche entera reparando el techo del granero de Jacob antes de una tormenta, sin decirle nada. O dejarle un saco de grano extra junto a su puerta cuando sabía que andaba escaso de dinero. Eran su manera de decir me importas sin tener que pronunciar las palabras. Y ahora, sin darse cuenta, repetía esos mismos patrones con Elara. Dejar un trozo de leña seca extra junto a la cocina, o asegurarse de que la jarra de agua nunca estuviera vacía. Eran gestos automáticos, instintivos, el lenguaje de un hombre que había aprendido a cuidar en silencio. La promesa fundamental de su vida había sido proteger a Jacob, y había fracasado. El fuego se había llevado a su hermano y sus sueños, y Silas se había quedado con las cenizas y la culpa. La presencia de Elara era la materialización de ese fracaso. Cuidar de ella no era una elección, era una penitencia. Un deber ineludible hacia la memoria de su hermano. Cada vez que la miraba, veía el futuro que Jacob había perdido, y sentía el peso de su propia impotencia. No podía devolverle la vida a su hermano, pero quizás, solo quizás, podía evitar que otro sueño muriera en esa tierra implacable. Todas esas experiencias, la guerra, el amor, la pérdida, la culpa, habían cincelado al hombre que era ahora. Un hombre que levantaba muros no por maldad, sino por miedo. Un hombre que desconfiaba de la esperanza porque sabía el dolor que causaba cuando se desvanecía. Su dilema actual con Elara no era simplemente qué hacer con una extraña. Era una lucha interna contra todos sus fantasmas. Abrirle la puerta a ella significaba abrirle la puerta al dolor, a la vulnerabilidad, a la posibilidad de perder de nuevo. Y no estaba seguro de tener las fuerzas para sobrevivir a otra pérdida. Así, desde la penumbra de su porche, la observaba. La veía alimentar a las gallinas con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su entorno. Veía cómo se erguía contra el viento, una figura pequeña pero inquebrantable.
El pasado no era un recuerdo lejano para Silas, era un huésped invisible en su mesa, un susurro en el crepitar del fuego. Cada silencio entre él y el ara estaba cargado con el peso de los que ya no estaban. Y en la mirada de esa mujer, veía no solo el reflejo de un sueño roto, sino también la aterradora y frágil posibilidad de uno nuevo. Una posibilidad que le aterraba tanto como, en el fondo de su alma, anhelaba. El tiempo en mi rancho empezó a espesarse como la melaza en invierno. La tregua funcional que habíamos establecido el ara y yo se fue pudriendo en silencio. Ya no era la quietud de dos extraños que se respetan el espacio, sino el silencio pesado que precede a una tormenta, cargado de todo lo que no nos decíamos. Compartíamos el pan en la misma mesa pero comíamos en mundos distintos. Yo me refugiaba en el trabajo, en el esfuerzo físico hasta que los músculos me dolían tanto que acallaban los pensamientos. Ella se movía por la casa como una sombra diligente, remendando, limpiando, manteniendo un orden que chocaba con el caos que yo sentía por dentro. Cada uno libraba su propia guerra en trincheras opuestas de la misma cabaña, y el campo de batalla era el aire denso que respirábamos. El primer viaje que hicimos juntos al puesto comercial de Redemption fue como caminar descalzo sobre brasas. El pueblo no era más que un puñado de edificios de madera sin pintar, un apeadero en el camino a ninguna parte, pero los ojos de su gente eran más afilados que cualquier cuchillo. Las miradas nos seguían desde el momento en que atamos los caballos. Vi a las mujeres susurrar detrás de sus manos mientras el ara bajaba del carro, con la cabeza alta y una dignidad que no merecían presenciar. Los hombres, apoyados en los postes del porche de la tienda, me saludaban con un movimiento de cabeza más corto de lo normal, un gesto que decía más que 1000 palabras. ¿Tan pronto has olvidado a tu hermano Silas? ¿Quién es esa forastera? Cada mirada era una acusación, un juicio que me recordaba que en la frontera, la reputación de un hombre era lo único que poseía de verdad, y la mía se estaba agrietando. Aquellas miradas no me importaban por mí, sino por el peligro que representaban, pero algo más me carcomía por dentro. Empezaba a notar en el ara una fortaleza que me desarmaba. La veía enfrentarse al viento helado para recoger los huevos, con el rostro impasible y los movimientos firmes. Había una belleza extraña en su resiliencia, una luz terca que se negaba a apagarse. Y eso me aterraba. Porque reconocer esa luz era sentir de nuevo la calidez, y yo sabía lo que pasaba cuando el calor se iba. El recuerdo de Sara, de su mano enfriándose en la mía, era un fantasma que se sentaba a la mesa con nosotros. Para protegerme, levanté los muros más altos. Me volví más frío, más parco en palabras, esperando que mi hielo extinguiera cualquier chispa antes de que se convirtiera en llama. Un atardecer, la encontré en el porche, tarareando una melodía suave y extraña mientras remendaba una de mis camisas. La luz anaranjada del sol poniente se enredaba en su pelo oscuro, y por un instante, el tiempo se dobló sobre sí mismo. Fue un gesto tan parecido a los que hacía Sara, que mi corazón dio un vuelco doloroso. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada no había súplica, solo una calma interrogante. Pude haber dicho algo, cualquier cosa. Un agradecimiento, una pregunta sobre la canción. Pero el pánico me atenazó. Me di la vuelta bruscamente, con la mandíbula apretada, y me fui a revisar las cercas del oeste, aunque sabía que estaban en perfecto estado. Dejar que ese momento creciera, habría sido como dejar que una grieta se abriera en el dique que contenía todo mi dolor. La tensión exterior no tardó en manifestarse. Una mañana, mientras revisaba las trampas para lobos en el linde de mi propiedad, me encontré con Caldwell. Estaba a caballo, observando mis tierras con esa codicia suya, tan visible como el sudor en su frente. No me saludó, solo sonrió, una mueca torcida que no le llegaba a los ojos. Vaya Silas, dijo, con la voz untuosa de una serpiente. Parece que has encontrado compañía, hay que tener cuidado con los extraños que uno acoge. A veces traen más problemas de los que valen. Sus palabras no eran una advertencia, eran una amenaza. Una forma de recordarme que él sabía, que él estaba observando. Me limité a mirarlo, con la mano cerca del rifle, hasta que espoleó a su caballo y se marchó, dejándome con el sabor amargo de la bilis en la boca y la certeza de que mi secreto no podía salir a la luz. El ara sintió mi cambio, por supuesto. No era tonta. Mi distancia, que antes podía atribuir al luto, se había vuelto afilada, personal. Y su orgullo, forjado en la escasez y la supervivencia, no le permitía mendigar amabilidad. Si yo levantaba un muro,
Ella construía el suyo propio, hecho de una cortesía fría y una eficiencia implacable. Se esforzaba el doble, como si quisiera demostrar que su presencia allí no era un favor, sino un intercambio justo. La sentía observándome a veces, con una mezcla de resentimiento y confusión. La cabaña se había convertido en un territorio de dos naciones hostiles, donde cada gesto era medido y cada silencio, una maniobra estratégica. Estábamos juntos, pero más solos que nunca. La brecha entre nosotros se hizo insalvable el día que los MacGregor, nuestros vecinos más cercanos al sur, nos invitaron a la celebración de su cosecha. Era una de esas raras ocasiones en las que la comunidad se reunía para recordar que no estaban solos en aquella inmensidad. El Ara pareció iluminarse por un momento ante la idea, un atisbo de normalidad en su vida rota. Pero yo me negué en redondo. Hay demasiado trabajo, dije cortante. Y se avecina mal tiempo. Era una mentira. El cielo estaba despejado y el trabajo podía esperar. Pero la idea de presentarla, de responder a las preguntas, de enfrentarme a las miradas compasivas y a los juicios velados, era más de lo que podía soportar. Al ver la decepción en su rostro antes de que lograra ocultarla, supe que había cortado otro de los pocos hilos que aún nos unían. Mi secreto se había convertido en un animal vivo que me devoraba por dentro. Por las noches, cuando el Ara dormía, o eso creía yo, salía de la cabaña y me sentaba en la oscuridad, mirando hacia las tierras de Caldwell. Repasaba en mi mente cada detalle, cada posible prueba, cada escenario de mi venganza. La necesidad de hacer justicia por Jacob era un fuego que me consumía, dejándome hueco y frío para todo lo demás. El Ara debió de notar mis ausencias nocturnas, el olor a noche y a rabia que traía conmigo al volver. No preguntaba nada, pero su silencio había cambiado. Ya no era un silencio de resentimiento, sino de una vigilancia tensa, como el de un animal que ha olido a un depredador cerca. Una noche, un grito ahogado me despertó. Venía de la pequeña alcoba de el Ara. Entré sin pensarlo, con el corazón en un puño. Estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par, temblando. Los lobos, susurró, más para sí misma que para mí. En el barco, soñé con los lobos. Era la primera grieta que veía en su armadura. Me senté en el borde de la cama, torpemente, sin saber qué hacer. Estás a salvo aquí, le dije, y las palabras sonaron huecas hasta para mí. Ella me miró, y en la penumbra vi una pregunta en sus ojos, una invitación a compartir el peso de mis propias pesadillas. Estuve a punto de hablar, de contarle todo sobre Caldwell, sobre el fuego, sobre la culpa que me ahogaba, pero, la costumbre, el viejo instinto de cargar solo con mi cruz, me cerró la boca. Me levanté y salí de la habitación, dejándola sola con sus demonios y a mí, con los míos. El invierno llegó con una furia inesperada, como si la propia naturaleza quisiera poner a prueba nuestros límites. Una ventisca nos sepultó durante casi una semana. El viento aullaba como un alma en pena, y la nieve se amontonaba contra la puerta, convirtiendo la cabaña en una tumba blanca. El espacio se encogió, la tensión se multiplicó. Cada crujido de la madera, cada chispa en el hogar, sonaba como un disparo en el silencio opresivo. Tuvimos que racionar la leña y la comida. El trabajo conjunto para mantenernos vivos, derretir nieve para beber, asegurar las contraventanas, mantener el fuego, debería habernos unido. En cambio, solo sirvió para resaltar la distancia emocional que nos separaba. Éramos dos náufragos en una balsa diminuta, cada uno aferrado a su propio trozo de madera. Durante aquellos días de encierro forzoso, vi a el Ara coser a la luz de una vela. Usaba un trozo de cuero que yo había descartado, y un poco de piel de conejo de sus propias trampas. Con una paciencia infinita, confeccionó un par de guantes forrados y robustos, mucho mejores que los míos, que ya estaban destrozados. Una mañana, los encontré sobre la mesa, junto a mi plato. No dijo nada cuando entré en la cocina, simplemente siguió con sus tareas. Cogí los guantes. Eran cálidos, y estaban hechos con una habilidad que hablaba de generaciones de mujeres, que sabían crear vida de la nada. Era un regalo, una ofrenda de paz en mitad de nuestra guerra fría. Y yo en mi cobardía no supe cómo aceptarlo. Los dejé sobre una repisa y nunca mencioné el tema. Allí se quedaron, acumulando polvo, un monumento a mi incapacidad para aceptar un simple gesto de bondad. El Ara era demasiado inteligente para no sospechar. La supervivencia le había enseñado a leer las señales, a interpretar los silencios. Empezó a observar, a juntar las piezas del rompecabezas que era yo. Noté cómo su mirada se detenía en la caja de madera cerrada donde guardaba las pocas cosas de Jacob que sobrevivieron al fuego.
Noté cómo se tensaba cuando yo limpiaba mi rifle con una concentración febril. Ya no era la mujer asustada que encontré en las ruinas. Era una estratega, una superviviente que sabía que la ignorancia, en aquella tierra, era una sentencia de muerte. Su curiosidad no era cotilleo, era una cuestión de vida o muerte, y yo, ciego por mi propia rabia, no vi que ella no era una amenaza para mi plan, sino quizás la única aliada que tenía. La prueba que buscaba llegó de la forma más inesperada. Un día, mientras yo estaba fuera persiguiendo a unas reses descarriadas, el ara decidió hacer limpieza a fondo. Movió la caja de Jacob para barrer debajo y el fondo, debilitado por el calor del incendio, cedió. Dentro, entre un par de herramientas oxidadas, encontró los restos de un pequeño diario. Muchas páginas estaban reducidas a cenizas, pero algunas, protegidas por la cubierta de cuero, eran legibles. Eran fragmentos, frases sueltas escritas con la letra optimista de mi hermano. Caldwell otra vez. Derechos del arroyo, amenazó con quemarlo todo. No era una confesión, pero era suficiente. De repente, el humo que yo había visto en las ruinas, no era solo de un fuego accidental, olía a asesinato. No me dijo nada, no me confrontó con el diario en la mano. Habría sido inútil, y ella lo sabía. En lugar de eso, su comportamiento cambió de una forma sutil pero profunda. La frialdad resentida desapareció, reemplazada por una quietud vigilante, casi protectora. Empezó a observarme no como a un carcelero, sino como a un hombre al borde de un precipicio. Su silencio ya no era un arma, sino un escudo. Comprendió que mi dureza no era desprecio, sino la armadura de un hombre que llevaba el peso de una venganza, y la culpa de no haber podido proteger a su hermano. Por primera vez desde que llegó, alguien en aquella tierra me veía de verdad, y eso era más aterrador que cualquier amenaza de Caldwell. La confirmación final le llegó en Redemption, unas semanas después. Fuimos a por provisiones y Caldwell estaba allí, apoyado en el mostrador de la tienda como si fuera el dueño del mundo. Me vio entrar con el ara, y su sonrisa se torció en esa mueca venenosa. Hay que saber elegir bien la tierra que uno trabaja, Silas, dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, y también la compañía que uno guarda. Algunas raíces son venenosas. No levanté la voz. Solo lo miré. Y en ese silencio le prometí una muerte lenta. El ara, que estaba a mi lado, no se inmutó. Pero vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar la tela de su falda. En ese momento, lo supo todo. El círculo se había cerrado. El pasado y el presente habían chocado en el aire viciado de aquella tienda. Desde ese día, la dinámica en la cabaña se transformó por completo. Ya no éramos un hombre y una mujer atrapados por las circunstancias. Éramos dos soldados en una guerra no declarada. El miedo de el ara ya no era por su propia supervivencia, sino por la mía. Veía en mis ojos la determinación de un hombre que no tiene nada que perder, y eso la aterraba más que los lobos y el hambre. La tensión entre nosotros ya no era por la torpeza de nuestra convivencia, sino por el filo de la navaja sobre el que caminábamos. El aire se cargó de una nueva electricidad, la de dos personas que comparten un secreto mortal, y cuyo destino está irrevocablemente entrelazado. Yo sentí ese cambio en ella. Su mirada ya no me juzgaba, me estudiaba. Había una gravedad en sus gestos, una determinación silenciosa que hacía eco en la mía. A veces, la sorprendía mirando hacia las tierras de Caldwell con la misma intensidad que yo. No sabía cómo había descubierto mi secreto, pero ya no importaba. Su conocimiento era un hecho, una presencia más en nuestra abarrotada cabaña. Y en lugar de aliviarme, me llenaba de una urgencia febril. Ahora no solo tenía que vengar a Jacob, sino que tenía que hacerlo rápido, antes de que ella también se convirtiera en un objetivo. La soga se estaba apretando, y yo sentía su roce en mi cuello. La gota que colmó el vaso cayó una mañana helada. Fui a sacar agua del pozo, y el cubo subió casi vacío, lleno de un barro aceitoso que apestaba a queroseno. Caldwell había cumplido su amenaza silenciosa, no había atacado a las personas, sino a la vida misma. Había envenenado nuestra agua, el corazón de cualquier rancho. Era un acto de guerra, una declaración final. Aquello fue todo. La paciencia, la planificación, la espera, todo se hizo añicos. Entré en la cabaña, cogí mi rifle de la pared y saqué el cuchillo de caza que me regaló mi padre. Mientras afilaba la hoja sobre la piedra, el mundo se redujo a un solo punto, el camino que llevaba al rancho de Caldwell. Ya no había elección.
La hora de la justicia de la frontera había llegado. La piedra de afilar cantaba una canción seca y áspera bajo el acero del cuchillo. El sonido llenaba la cabaña, un chirrido metódico que era el único lenguaje que me quedaba. Cada pasada de la hoja era un juramento silencioso. Mis manos se movían con una precisión mecánica, pero mi mente estaba lejos, en una colina calcinada, viendo arder los sueños de mi hermano. El mundo se había encogido hasta caber en la punta de aquella hoja. Ya no había pasado ni futuro, solo el filo que iba a impartir la única justicia que esta tierra entendía. El olor a queroseno del pozo todavía flotaba en el aire, un recordatorio constante de que la línea ya se había cruzado. No había vuelta atrás. La venganza era una sed que solo se saciaría con sangre, y yo estaba a punto de beber hasta la última gota. Caldwell iba a pagar. No por la tierra ni por el agua, sino por el silencio que había dejado en el mundo. No la oí entrar. El ara se movía con la ligereza de un fantasma, una habilidad aprendida en semanas de supervivencia solitaria. Cuando levanté la vista, ella estaba allí, de pie, cerca de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No había miedo en su rostro, ni lágrimas, ni súplicas. Había algo mucho más desconcertante. Una calma absoluta, una quietud que parecía absorber el sonido de la piedra de afilar. Sus ojos oscuros no me miraban a mí, sino al cuchillo en mis manos, y luego a mi rostro, con una intensidad que traspasaba la coraza de rabia que me había construido. Se quedó inmóvil durante un largo minuto, observándome, estudiándome, como si estuviera midiendo el peso exacto del alma de un hombre a punto de perderse para siempre. Su silencio era más poderoso que cualquier grito, una presa de contención contra el torrente de violencia que estaba a punto de desatar. Finalmente, se movió. Dio un paso adelante, y luego otro, hasta que se detuvo junto a la mesa donde yo trabajaba. El espacio entre nosotros se cargó de una electricidad palpable. Pude oler el aroma a humo y a hierbas secas que siempre la acompañaba, un olor a supervivencia. No intentó tocarme ni arrebatarme el cuchillo. Simplemente se interpuso entre yo y la puerta, un obstáculo frágil pero inamovible. No vayas, Silas, dijo. Su voz no era un ruego, sino una afirmación. Era baja, firme, desprovista de cualquier emoción, que pudiera interpretar como debilidad. Era la voz de alguien que no pide, sino que exige ser escuchado. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos, esperando que mi mirada helada fuera suficiente para que se apartara. Esperaba que entendiera que ya no había nada que decir. Quítate de en medio el ara, gruñí, y las palabras sonaron más ásperas de lo que pretendía. Esto no es asunto tuyo, es entre Caldwell y yo, es por mi hermano. Mi voz era la de un extraño, un eco de la rabia que me había vaciado por dentro. Intenté volver a mi tarea, al ritmo tranquilizador de la piedra y el acero, como si su presencia no fuera más que una molestia pasajera. Pero ella no se movió. Se quedó allí, una columna de determinación silenciosa en medio de mi tormenta. Su terquedad me enfureció aún más. ¿Qué podía saber ella del honor, de la deuda de sangre, de la promesa rota que yo cargaba sobre mis hombros? Era una extraña, una superviviente, sí, pero no entendía los códigos de esta tierra, la justicia que se escribe con pólvora y no con tinta. En lugar de discutir, ella metió una mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo. Eran unos fragmentos de papel quemado, frágiles y quebradizos. Los dejó sobre la mesa, con cuidado, junto a la piedra de afilar. Eran las páginas del diario de Jacob. Creo que sí es asunto mío, dijo, con la misma voz tranquila. Leí lo que quedaba. Sé lo de Caldwell y sus amenazas. Sé lo del arroyo. El mundo se detuvo. El chirrido de la piedra cesó. Mi mano se quedó paralizada en el aire. De repente, me sentí desnudo, expuesto. El secreto que había guardado como un tesoro venenoso, la carga que había llevado en solitario, acababa de ser puesta sobre la mesa, bajo la luz cruda de la mañana. Ya no era mi venganza, ahora era nuestro secreto. La ira se mezcló con la conmoción. ¿Cómo se había atrevido a hurgar en las pocas cosas que me quedaban de Jacob, a invadir el único santuario de mi dolor? No tenías ningún derecho, siseé, y la rabia era lo único que me impedía desmoronarme. Me levanté, tirando la silla hacia atrás. Pero ella no retrocedió. Sostuvo mi mirada, y por primera vez vi en sus ojos no solo determinación, sino una profunda y dolorosa empatía que me desarmó por completo. Tenía el derecho que me da vivir bajo este techo, comer de tu pan y temer por el hombre que me salvó la vida, replicó, y su voz se quebró por un instante.
Tenía el derecho de la que iba a ser su esposa. Jacob también era mi futuro, Silas. Un futuro que Caldwell quemó. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Futuro, esa palabra resonaba en el silencio de la cabaña. Yo solo había pensado en el pasado, en la deuda con un muerto. Ella en cambio hablaba del futuro que también le habían robado. Continuó, conectando las piezas con una lógica implacable que yo, cegado por la rabia, no había querido ver. Las amenazas en el diario. La forma en que te miró en el pueblo, como si fuera el dueño de tu sombra. Y ahora, el pozo. No es solo un hombre codicioso, Silas. Es una serpiente que te está acorralando. Si vas allí esta noche con ese cuchillo, caerás directamente en su trampa. Te convertirás en el asesino, y él en la víctima. Eso es lo que quiere. No quería escucharla, pero cada palabra era una verdad afilada que se clavaba en mi conciencia. Ella no estaba defendiendo a Caldwell. Estaba defendiéndome a mí. Estaba intentando salvar lo que quedaba de mi alma. Vio que mi determinación flaqueaba y dio un paso más. Habló de Jacob, pero no del Jacob muerto que yo quería vengar, sino del Jacob vivo que ambos habíamos conocido. Él no querría esto, dijo en voz baja. No era un hombre de sangre. Era un hombre de tierra. Quería construir, no destruir. Me lo escribió en sus cartas. Soñaba con un huerto, con árboles frutales, con vida creciendo de sus manos. Mientras hablaba, sacó la otra mano del bolsillo. La abrió lentamente, como si contuviera el tesoro más frágil del mundo. En la palma de su mano, sobre un trozo de tela húmeda, descansaba un pequeño brote verde. No era más que un tallo diminuto con 2 hojas minúsculas, pero en la penumbra de la cabaña, parecía brillar con una luz propia. Es una semilla de pimiento de mi tierra, explicó, y su voz era apenas un susurro. La traje conmigo. La guardé durante todo el viaje. Sobrevivió a la tormenta en el mar, al hambre, al fuego. La he estado cuidando en una lata, junto a la ventana. Es lo único que me queda de mi hogar, y lo único que me quedaba de la esperanza. Lo sostuvo frente a mí, un contraste imposible con el cuchillo que yo todavía empuñaba. Vida y muerte, enfrentadas en la mesa de mi cocina. Tu hermano quería plantar un huerto, repitió, y sus ojos se clavaron en los míos, suplicando. La venganza alimenta a los muertos y envenena a los vivos. Esto da de comer a los que quedamos. Luego, con una valentía que me dejó sin aliento, añadió la pregunta que lo cambiaría todo. Elige a quién quieres alimentar, Silas. La pregunta no era una orden, era una elección. Me estaba devolviendo el control, no sobre la vida de Caldwell, sino sobre la mía. El cuchillo en mi mano pesaba de repente 1 tonelada. Sentí el frío del acero subir por mi brazo, un frío que ya no era de determinación, sino de muerte. Miré el brote verde, tan frágil, tan insignificante y sin embargo, tan lleno de una promesa obstinada. En él, no solo veía una planta. Veía el viaje de Elara, su increíble resistencia, veía el sueño de mi hermano, un sueño de raíces y de frutos, no de cenizas y sangre. La rabia que me había consumido durante meses empezó a resquebrajarse, a ceder paso a un dolor sordo y profundo, el dolor de la pérdida, no el fuego de la venganza. Era el dolor por Jacob, por Sarah, por el hombre que yo había sido antes de que la guerra y la muerte me vaciaran. Un recuerdo, nítido como el cristal, me asaltó. Jacob y yo, clavando la primera viga de la cabaña. Él se detuvo, con el martillo en la mano, y señaló una ladera soleada. Ahí Silas, dijo con esa sonrisa suya que podía iluminar el cielo de Montana. Ahí vamos a plantar tomates, y pimientos, y todo lo que Elara quiera. Tendremos un trozo de España aquí mismo, en nuestra tierra. Había olvidado esa conversación, la había enterrado bajo capas de culpa y rabia. Proteger su sueño. Esa había sido mi promesa. Y su sueño no era un ajuste de cuentas, su sueño era ese pequeño brote verde en la mano de Elara. Lentamente, muy lentamente bajé el brazo. Mis dedos, agarrotados por la tensión, se relajaron. El cuchillo cayó sobre la mesa de madera con un golpe seco y definitivo. El sonido resonó en el silencio. El punto final de un capítulo de mi vida. No hizo falta decir nada. Elara no sonrió ni suspiró aliviada. Simplemente asintió, una vez, con una gravedad que reconocía el peso de mi decisión. No había elegido perdonar a Caldwell, ni olvidar a mi hermano. Había elegido la vida, había elegido a la mujer que tenía delante, que me había mostrado un camino diferente cuando yo solo veía un precipicio. El silencio que siguió no fue incómodo,
Era un silencio nuevo, pesado pero lleno de significado. Era el silencio de dos personas que acaban de firmar un pacto sin palabras. El ara alargó la mano y colocó con cuidado el pequeño brote en su trozo de tela húmeda sobre la mesa, justo al lado del cuchillo. Los dos objetos yacían juntos, una representación perfecta de las dos sendas que se habían abierto ante mí, el acero frío de la venganza y la promesa cálida de la vida. Eran el pasado y el futuro, la muerte y la esperanza, descansando uno junto al otro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el impulso de escoger el arma. Ella recogió el cuchillo, y lo guardó en su funda de cuero, un gesto de cuidado, de cierre. Luego volvió a la cocina, como si nada hubiera pasado, y empezó a preparar café. Yo me quedé de pie, mirando la pequeña planta. La guerra contra Caldwell no había terminado. La amenaza seguía ahí fuera, más real que nunca. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba solo en mi trinchera. La venganza de un hombre se había convertido en la lucha de dos. Ya no se trataba de saldar una deuda con el pasado, sino de pelear por el derecho a tener un futuro. Y esa era una batalla que de repente sentí que quizás, solo quizás, podíamos ganar. Al día siguiente, el aire en la cabaña era distinto. El silencio ya no pesaba, sino que respiraba. El ara y yo no hablamos del cuchillo ni de Caldwell. No hizo falta. Mientras ella preparaba un desayuno frugal, yo saqué de un viejo arcón los papeles de la propiedad de Jacob. Estaban arrugados y olían a humo, pero el sello del registrador del territorio era todavía visible. Los extendí sobre la mesa, junto al pequeño brote que ahora descansaba en una taza con tierra húmeda. Ella se acercó, y posó un dedo sobre el nombre de mi hermano. Luego me miró, y en sus ojos vi la misma resolución que sentía en mis huesos. No era una pregunta, era un acuerdo. Cogimos los abrigos más gruesos, preparamos los caballos y cabalgamos hacia Redemption. No íbamos a buscar una tumba, sino a defender un lindero. Ya no era el protector de su sueño, éramos los guardianes de lo que quedaba de él. La oficina del registro de tierras en Redemption era una habitación polvorienta, llena de legajos y del olor a papel viejo y tinta seca. El funcionario, un hombrecillo con gafas y manguitos, nos miró por encima de sus lentes con el desinterés de quien ha visto pasar demasiadas disputas por un palmo de tierra. Le presenté los papeles de Jacob y le expliqué, con una calma que me sorprendió a mí mismo, la situación del arroyo y las ambigüedades en los mapas. El ara a mi lado no dijo una palabra, pero su presencia era un ancla. Su silencio era el de una testigo, el de la heredera moral de aquella promesa. El funcionario, después de consultar sus enormes libros, confirmó lo que yo ya sabía. El derecho de agua pertenecía a la parcela de Jacob, sin lugar a dudas. Hizo una anotación en el registro, un simple trazo de pluma que, en nuestra guerra silenciosa, valía más que una bala. No era una victoria, era una fortificación. Estábamos reclamando el terreno con la ley, no con la sangre. Al salir, nos topamos con Caldwell. Estaba apoyado contra el poste de la tienda, como siempre, una araña esperando en su tela. Su sonrisa venenosa apareció al vernos salir de la oficina del registro. Se esperaba encontrar a un hombre roto o a un fugitivo, no a una pareja que caminaba con la cabeza alta. «Parece que has estado ocupado, Silas», dijo, su voz goteando desprecio. «Haciendo recados en el pueblo». Me detuve a unos pasos de él. El viejo yo, el hombre de la noche anterior, le habría partido la cara allí mismo. Pero ahora era diferente. Lo miré. Dejé que mis ojos le transmitieran todo el desprecio que sentía, y luego miré a el ara. «Tenemos trabajo que hacer», dije, en voz alta y clara para que todos oyeran. «Hay que preparar la tierra para la siembra». No fue una amenaza, fue una declaración de intenciones. Le estaba diciendo que su tiempo de intimidación había terminado, que habíamos elegido la vida, y que él ya no tenía poder sobre nosotros. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia impotente mientras nos alejábamos. Esa tarde, el trabajo no fue una huida del dolor, sino un acto de creación. Saqué de la leñera el martillo con las iniciales de mi padre, el mismo con el que Jacob y yo habíamos levantado los primeros postes de su cabaña. El tacto de la madera gastada en mi mano ya no quemaba con culpa, sino que se sentía como una herencia. Juntos, el ara y yo, construimos un pequeño cercado en el lugar más soleado junto a la cabaña, protegiéndolo del viento y de las alimañas. Clavamos cada poste con un ritmo constante, un sonido de construcción que ahogaba los ecos de la destrucción. Luego, preparamos la tierra, quitando las piedras y mezclándola con abono. Finalmente, con un cuidado casi ceremonial,
El ara tomó el pequeño brote de pimiento y lo plantó en el centro de aquel minúsculo huerto. Era una mancha de un verde imposible en un mundo de marrones y grises, una promesa ridículamente pequeña y sin embargo, la cosa más fuerte que había visto en años. Por la noche, nos sentamos en el porche mirando aquel pequeño cuadrado de tierra cercada. El viento de Montana seguía aullando, y la amenaza de Caldwell no se había desvanecido por completo, pero ya no era el centro de nuestro universo. El centro era aquel brote, aquella promesa de futuro. El ara tarareaba suavemente una de sus melodías españolas, y por primera vez, el sonido no me trajo recuerdos dolorosos, sino una sensación de paz. La miré, y ella me devolvió la mirada con una pequeña y cansada sonrisa. No nos habíamos dicho te quiero. No nos habíamos prometido un final feliz. Simplemente habíamos elegido seguir viviendo, juntos. Y en aquella tierra dura, donde la supervivencia era el único credo, eso era más que suficiente, era todo. La justicia no siempre llega con el estruendo de un disparo. A veces, llega con el silencio de una semilla que empieza a crecer.